parámetros, la biología. Antes de comenzar, haré un pequeño resumen de mi disertación, que voy a empezar a hablar sobre una pequeña introducción de lo que es el biogás, para luego hablar un poco de historia, y después ya meternos a fondo referente a lo que es el biogás para concluir con unas conclusiones y algunas plantas de biogás. Introducción. El biogás es un tipo de energía alternativa, la cual utiliza una fermentación anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno, en la degradación de la materia orgánica de los animales y algunos desechos. Ese es el primer principio que tenemos que tener claro, que es gracias a la fermentación anaeróbica, que también a veces se utiliza el término fermentación metanogénica, que es lo mismo, ya que para formar metano necesita ausencia de oxígeno. Pero en todo caso hay bacterias que son anaeróbicas, pero no son metanogénicas. Sí, cuidado. Así que... ya. Vamos. Ya. Como ya sabemos, la fermentación metanogénica es la degradación de la materia orgánica con ausencia de oxígeno más la explosión de algunos microorganismos, produciendo metano. Como decía el profesor, hay microorganismos que forman metano y no forman metano, pero en el proceso de la degradación son importantes. Es ahí el esquema de que sí o no forman metano, pero en el proceso de la formación del biogás es importante. Más adelante voy a explicar en qué consiste estos microorganismos. El biogás. Como conclusión, el biogás, según la Real Lengua Academia Española, indica que es conjunto de gases los cuales se forman por la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno por microorganismos. Esa es la definición clara que encontramos en el diccionario. La composición que tiene el biogás. Encontramos metano, dióxido de carbono, otros gases, los cuales que vamos a ver más adelante, que son perjudiciales y hay que eliminarlos, y agua. Encontramos en alrededor del 60% el metano, el dióxido de carbono en un 37%, otros gases como algunos sulfurados el 1% y el agua 2%. Ya hablando un poco ya de la historia del biogás, encontramos que el biogás empezó a hablarse a baja escala en la India, fue el primer digestor. Fueron los primeros que empezaron a formar e introducir en el ambiente industrial que era un biodigestor. Recién en 1896 en Inglaterra se ocupó a gran escala. ¿Y cómo se ocupó a gran escala? Como indica el dibujo, tenemos el guano, que aquí en este caso el pueblo que ocupaba las cloacas para producir gas, lo ocupaban para iluminarias a gran escala. Entonces recién ahí en Inglaterra, en 1896, empezaba a funcionar a gran escala el biogás. Historia. Después de las guerras se difunde qué son los tanques o los famosos tanques digestores, utilizando en la parte domiciliaria y algunos vehículos municipales. Los grandes líderes, países europeos, China e India, fueron los que empezaron a investigar sobre el biogás, pero fue interrumpida en la década de los 70 por el problema energético que hubo, ya que hubo un fácil acceso de lo que eran los combustibles fósiles. Pero recién, pasado la década de los 70, los países latinoamericanos empezaron a interaccionar sobre el tema de lo que es el biogás. Ahora vamos en sí a lo que es el tema de nosotros. Ya hemos visto un poco de introducción, lo que era el biogás en pocas palabras, y la historia de esto. Generación. Aquí están los tres famosos microorganismos, los que comentó el profesor, los cuales forman metano o no forman metano. Encontramos los primeros, los cuales hidrolizan los polímeros orgánicos y lípidos en estructuras como ácidos gráficos, monosacáridos y aminoácidos. En conclusión, realizan adelgazan la estructura a una más fácil. La segunda, fermenta los productos obtenidos de la hidrólisis en ácidos orgánicos simples y algunos alcoholes. Este aspecto es importante, ya que se forman tres tipos de ácidos, según más adelante voy a explicar una fórmula química donde indica los requisitos que tiene, indican según qué ácido va a ocupar. En este caso quiero que quede claro que el ácido acético es el más importante por la formación de gas que forma este. Los otros ácidos forman metano, pero a baja escala. Y el último, como dijo el profesor, son los que convierten el hidrógeno en el ácido acético en gas, el metano y el anhídrido de carbono. Teniendo estos tres mecanismos, como indicamos anteriormente, los cuales forman o no forman metano
los primeros dos que vimos son los que no forman metano, como dijo el profesor, que había que tener cuidado. Entonces tenemos los primeros dos que no forman metano y el tercero que forma metano. El tercero que forma metano, la tasa de crecimiento de estos microorganismos es lenta, estrictamente anaeróbicos y sensibles a cambios ambientales. Entonces ya sabemos que aquí hay una limitancia del proceso, que más adelante vamos a explicar. Mecanismo de digestión. Ahora vamos a ocupar los tres microorganismos que vimos anteriormente en los mecanismos para formación del biogás. Es un proceso microbiano, ya que tiene tres tipos de microorganismos, constituido por tres etapas. Hidrólisis o licuación. Tenemos donde se solubiliza la materia orgánica por enzimas, producción de los microorganismos, obteniendo productos orgánicos simples y solubles. Aquí las limitantes tenemos que hay material que no se degrada y que se digiere demasiado lento. En este tipo tenemos el tipo de especie anaeróbica presente. Ya sabemos que aquí tenemos dos tipos de rango. O sea, ya diferenciamos que en este tipo de mecanismo actúan dos tipos de microorganismos según el rango de temperatura que actúan. Tenemos a 20 y a 35 grados, donde están los bacteroides y eubacterios, entre otros. El otro tipo de rango está entre 50 y 60, las bacterias que actúan en forma de espora y pertenecen al género Clostridium. Entonces ya sabemos que aquí hay otra limitancia, que es la temperatura de los microorganismos. El tercer tipo de mecanismo es la acidogénesis, donde el producto orgánico obtenido del proceso anterior, por la actuación de esta enzima de los microorganismos, forma ácidos y alcoholes. Pero como les dije anteriormente, nos vamos a preocupar del ácido acético, ya que este forma más metano que los otros tipos de ácido. Y el último tipo de mecanismo es la metanogénesis, donde los ácidos volátiles forman sustratos, los cuales se hace la descomposición, la esterilización y la producción de metano y monodióxido de carbono. Aquí está el explicado, pero estructuralmente, químicamente, tenemos que las primeras dos reacciones es la formación del biogás. ¿Por qué marqué el tercero? Ya que el tercero, hasta el número 9, tenemos que la adición o la concentración de hidrógeno depende del funcionamiento de a qué ácido va a formar el metano. Dependiendo, según, por ejemplo, si hay una elevación de concentración de hidrógeno, va a actuar otro ácido que se forma de la descomposición de la materia orgánica, no en sí el ácido acético, el cual forma un 60% más de metano. Factores. Tenemos diferentes tipos de factores, los cuales cada grupo es afectado por forma diferente de microorganismos. Los factores en sí de la producción del biogás es cómo afectan estos factores a los microorganismos. Es ahí por biotecnología. Primero, factores que afectan a la producción, el tipo de materia prima. No solamente nitrógeno y carbono es necesario para formar biogás, también se necesitan algunos minerales, potasio, sodio, entre otros. En la parte de excremento humano, estas se encuentran en concentraciones iguales, pero al contacto de alguna industria, algunos procesos que hace el hombre, cambian sus concentraciones inhibiendo la producción de biogás. Tipo de materia. Aquí vamos a ver una tabla en el cual, según el tipo de estiércol, depende la producción de biogás. Tenemos diferentes especies, desde el cerdo hasta el caprino, donde el estiércol, que la vamos a ocupar en la tabla de kilogramo día, tenemos a 4,5 a 6 kilogramos día. Vamos a irnos a los dos extremos, el más alto y el más bajo. Tenemos al vacuno, 25 a 40 kilogramos día la producción de estiércol, produciendo 65% de metano. El menor, tenemos las aves, que tiene un peso, obviamente, un 1,5 kilos, y produce 0,06 kilogramos día, formando un 60% de metano. Entonces ya vemos dos, según el peso y según el tipo de la alimentación que tiene el animal. Como vemos en el cerdo, tiene un peso de 500, el vacuno de 400, y tenemos que la producción de biogás del cerdo es mucho mayor. Entonces depende mucho de la alimentación, como un ejemplo del cerdo. El otro tipo de factor que afecta a la producción de biogás, encontramos la temperatura del sustrato, donde según el tipo de bacteria depende del rango de temperatura. Encontramos en la tabla 3 tipos de bacterias. Lo que quiero que se den cuenta es la sensibilidad que tiene esta. Tenemos más menos 2,
grados Celsius, más menos 1 y más menos 0,5. Entonces las termofílicas es muy importante lograr una buena temperatura. Es ahí que artificialmente se tiene que lograr una temperatura muy con mantas calefactoras o tipos de construcciones para lograr esta temperatura y esta sensibilidad, ya que a esta mayor o menor sensibilidad estos microorganismos no funcionan. Entonces, como ya le indiqué anteriormente, hay 3 tipos de microorganismos, los cuales son afectados limitándose su temperatura y su degradación.